Bueno, ahora vamos a ver de cómo resolver algunos ejercicios que se nos van a presentar con frecuencia. Aquí tenemos una ecuación, coseno de x igual a 1, y dice que resuelva la siguiente, que dé todas las soluciones de esta ecuación. ¿Qué quiere decir las soluciones de esta ecuación? Tengo que dar todos los ángulos tales que al obtener el coseno de esos ángulos me da 1. O sea, todos los ángulos para los cuales el coseno de esos ángulos es 1. Uno rapidito, x igual a 0. Muy bien, sí. X igual a 0 es solución de esta ecuación porque el coseno de 0 es 1, como ya hemos visto. Me parece que hay alguno no convencido. ¿Qué pasará? ¿Esas son todas las soluciones o habrá otras? Incompleto. Evidentemente, faltan muchísimas soluciones porque hay, como hemos visto, hay otros valores en los que el coseno se anula. Y tenemos que describir a todos esos ángulos donde el coseno se anula. Pues bien, si recuerdan, cada vez el coseno vale 1, cada vez que doy vueltas completas, ya sea en sentido horario o antihorario. 2pi es dar una vuelta completa, 4pi es dar 2 vueltas completas, 6pi es dar 3 vueltas completas y así puedo seguir. Menos 2pi es dar una vuelta completa en sentido horario, menos 4pi es dar 2 vueltas completas en sentido horario. Y así puedo seguir. ¿Cómo podría expresar todas estas soluciones de una manera bien determinada? De nuevo, qué complicado. Bueno, a esos ángulos, como he dicho que son vueltas completas, tanto en sentido horario como antihorario, es decir, en valores positivos como negativos, podemos resumir diciendo que los valores en que el coseno es 1 son los valores de los ángulos 2nπ, donde n representa un número entero. O sea que para cualquier número entero, x igual a 2nπ tiene como valor la función coseno en ese ángulo el valor 1. Bueno, ¿qué pasa cuando el coseno es menos 1? ¿Para qué ángulos? Como verán, como hemos visto, cuando es menos 1, cuando tengo ángulo llano o de pi, cuando 3pi, cuando a eso le sumo una vuelta completa, otra vuelta completa y así puedo seguir, o vale menos pi, menos 3pi, menos 5pi, etc. Es decir, cuando tengo a pi, lo acompaña un valor impar, un entero impar. ¿De qué manera denotamos los números enteros impares? Son de la forma 2n más 1 con n un número entero. Entonces, los ángulos para los cuales el coseno es menos 1 son siempre de la forma 2n más 1 por pi con n un número entero. Y después de esto podemos deducir fácilmente cuando el módulo del coseno de x es 1. Pues bien, para que sea 1, el coseno de x tiene que valer 1 o menos 1. Es decir, tengo que sumar ambas soluciones. Con lo cual me van a dar múltiplos enteros de pi los valores para los cuales el valor absoluto del coseno de x es 1. Muy bien, obtuvimos, como verán, una cantidad infinita de soluciones de cada una de estas ecuaciones. Acá tengo infinitos valores. Otras funciones conocidas
habrán escuchado qué es el arco seno, el arco coseno y el arco tangente. Si el coseno de A es menos 1, entonces el valor, el ángulo perteneciente al intervalo 0, pi, cuyo coseno es menos 1, a ese le voy a llamar el arco coseno de menos 1. Vamos a definir el arco coseno de un valor b al ángulo A en el intervalo cerrado en 0 y abierto en pi, cuyo coseno es b. Entonces, por ejemplo, si el coseno de A es menos 1, el arco coseno de menos 1 va a ser el ángulo A en el intervalo 0pi, cuyo coseno es menos 1. Vamos a definir el arcoseno de un valor b, es el ángulo A en el intervalo menos pi sobre 2, cerrado a la izquierda, cuyo seno es b. En el caso de que el arco coseno de 0 va a ser el valor A tal que el seno de A es 0. El arco tangente de un valor b es el ángulo A en el intervalo menos pi sobre 2, cuya tangente es b. Si quiero calcular el arco tangente de 8, va a ser el ángulo A tal que la tangente de A es 8, donde A está en el intervalo menos pi sobre 2, cerrado en menos pi sobre 2. Este intervalo es una convención, podría haberlo puesto abierto en menos pi sobre 2 y cerrado en pi sobre 2. Por eso siempre es bueno aclarar cuál es el intervalo que define. Bueno, y por último vamos a ver, describir cuál es el dominio de la tangente de x. Habíamos definido que la tangente, habíamos visto incluso un gráfico donde la tangente de x tiene muchos puntos en donde tenemos problemas. El gráfico se visualiza más o menos así. También dijimos que los puntos donde no está definida la función son los puntos donde el coseno de x se anula. ¿Cómo podríamos describir entonces cuál es exactamente el dominio de la tangente de x? Pues bien, el dominio son los valores reales, tal que x es distinto de 2n más 1 por pi sobre 2, con n variando en los enteros. Entonces, si para un entero cualquiera lo multiplico por 2, le sumo 1, a eso le multiplico por pi sobre 2, entonces este valor de x no pertenece al dominio de la tangente. Bueno, y con esto terminamos esta clase. Muchísimas gracias.